Recuerdo que me contaron de una señora que hacía limpias, amarres y desamarres en mi rancho. Me contaron que ella, cuando era más joven, se quería salir de todo ese mundillo y tener una vida normal, a pesar de que tenía muchos dones para ello. Cuando decidió no hacer nada y cancelar sus trabajos, cuenta que esa noche al dormir se le apareció un hombre de negro. Le preguntó: ¿quién eres tú? A lo que él respondió: ¿cómo que quién? Soy tu patrón. Y yo quiero que sigas trabajando como te lo pedí. Si no, te quito todo, hasta la vida. Así es el trato. Fue tanto el miedo que la señora volvió a trabajar en ello hasta el día de hoy. Un día ocupaba dinero y de verdad me dolía no tener tanto que lloré en toda la noche. De repente me dormí y soñé una voz que me decía que en una hoja blanca iba a escribir todo lo que quería, pero también todo lo que estaba dispuesta a ofrecer, que cuando lo hiciera subiera a lo más alto de un cerro que estaba cerca de donde vivo, que buscara el árbol más grande y que allí me iba a estar esperando un hombre. Fui al anochecer y no había nadie, pero de repente, del cielo, una voz me dijo que él sabía por qué yo lo hacía. Él estaba deteniéndome para que no pudiera llegar con el hombre con quien iba a realizar el trato, ya que la voz del cielo me decía que lo que estaba por hacer no era para nada bueno. Y de un momento a otro me desperté. Estaba sudando y estaba muy cansada, como si de verdad hubiera caminado todo ese trayecto. Vi el reloj y no habían pasado ni 5 minutos. La verdad, no le di importancia hasta que vi un post que hablaban de personas que habían hecho pactos y una historia era igual que la mía. En algún momento me asesoré en busca de ayuda porque sentía que me hundía. Así que investigué y di con el señor de Catemaco, el cual es súper conocido y también súper respetado. Sus tratos son en serio, pero no trabaja con cualquier persona, y menos por deseos tan ridículos como conciertos o tonterías que pediríamos siendo jóvenes. Yendo más profundo, encontré que son ciertos los pactos. Generalmente son sacrificios propios o incluso familiares. Te lleva mucho tiempo y con quien hagas el trato busca colmar tu paciencia para ver qué más ofreces, lo más sagrado que tengas. Los pactos siempre son con trampas y trucos. Nunca es real lo que promete o el cambio que pide. Siempre te engaña con la verdad. Piensen bien qué ofrecen y para qué lo quieren. Piensa qué problemas atraerás y por lo mismo a qué tipo de personas atraes con tanto dinero. La mayoría de las personas que hacen los pactos se arrepienten, buscan ayuda en iglesias e incluso van hasta el Vaticano, los cuales han mantenido acuerdos y han tratado de rescatar a estas personas, pero casi nunca lo logran. Una vez, cuando era chico, estaba de visita en casa de mi abuela, en el Valle del Yaqui, en Sonora. Esa tarde, los perros empezaron a ladrar, y al ver quién se acercaba, mi abuelita cerró las puertas. Era un señor joven, cargando unas ollas y sartenes, y pasó de largo. Al ser mi abuela una persona muy educada, me sorprendí. Ella me dijo que no quería problemas, que ese hombre era conocido porque siempre que podía decía que el diablo lo había salvado. La historia que contaba era que fue un hombre de fe, pero todo el tiempo las cosas le salían muy mal. Un día quiso hacer trampa en un juego de cartas, pero lo descubrieron y lo persiguieron para asesinarlo. Entonces, en el momento que vio todo perdido, pidió ayuda al diablo y se salvó de manera inexplicable. Y no solo eso, pareció volverse invisible para sus enemigos. Desde entonces era una especie de predicador de su fe, cosa que no le gustaba a la gente mayormente católica. Total, que luego de muchos años de eso, casi 30 años después, un vecino del pueblo murió. Platicando, nos enteramos que esa persona era el mismo señor, el quien había hecho el trato con el diablo, y una amiga resultó ser su vecina. Ella nos contó que era un personaje solitario, pocos le hablaban, y cada tanto tiempo, en casa del hombre, ocurrían cosas extrañas. Por las noches, una voz sumamente ronca y fuerte le gritaba mientras él suplicaba piedad, y se escuchaban los sonidos de golpes y latigazos.
Al otro día, el hombre se veía golpeado del rostro y los brazos. Alguna vez alguien se atrevió a preguntarle qué pasaba, y él le contó que el mismo diablo se le presentaba cuando tenía mucho tiempo sin hablar de él, y lo castigaba por su falta de compromiso. Incluso le llegó a mostrarle las heridas en la espalda y en las piernas. Lo curioso es que a esa casa había testigos que nadie entraba. Unos decían que eran inventos de él, que era esquizofrénico, y otros sí lo creían por las sombras que veían rondar alrededor de la casa en ciertas noches. A fin de cuentas, el hombre se llevó el secreto a la tumba. Bueno, pues les cuento. Tengo unas tías hermanas de mi abuelo por parte de mi papá, que ya son mayores. Me cuentan otros tíos que una de ellas, en su juventud, salía cada noche pasando la 1 de la mañana. Mis tíos viven en un pueblo que está en un cerro, y hay una cueva que se dice se abre cada año, y solo los elegidos pueden entrar y salir en un solo día, y obtener muchas riquezas. Bueno, pues la tía que les digo salía y mi bisabuela lo notó y le preguntó a dónde iba, y ella dijo que iba a ver a su novio. En una de tantas, un tío se decidió a seguirla y ver a dónde se iba, y pues vio que entraba a la cueva y se quedó afuera esperando ver qué pasaba. Y dice que salió una luz como si por dentro estuviera de día. Ya pasando el tiempo, ella le contó a mi otra tía, a su hermana, que ella había hecho un trato con el diablo a cambio de dinero y de belleza. Mi tía se sorprendió, no le creía para nada, hasta que la llevó a su presencia, y entonces también ella hizo un pacto con él. Esas tías, desde que las conozco, son algo así como hierberas, a eso solo se dedican y nunca les ha faltado dinero. Llevan una vida muy, pero muy cómoda. Cuando llegamos de visita son muy espléndidas y muy compartidas. Con eso sacaron a sus hijas profesionistas y nunca se casaron, solo tuvieron sus hijas. Ahora ya están grandes de edad. La mayor tiene casi 79 años y la menor como 75, y se ven muy jóvenes. No aparentan ni los 50, y la verdad sí que son bastante bonitas. Según mi tía, la mayor dice que ellas vivirán hasta los 100 años. Don't believe what you see, that is, you